Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Nos. Hoy tenemos una dinámica distinta. Estamos a través de este programa de StreamYard, como teletrabajo prácticamente. Estamos a la distancia, pero de todas maneras estamos conectados con ustedes. Y quiero desearles un feliz sábado. Y quiero también saludar al pastor Joel que nos acompaña. ¿Cómo está, pastor? Feliz sábado. Buenas noches. Hola Karen, feliz sábado también para vos. Tengo entendido que estás ahí con tu esposo también, así que también un saludo para Alex. Y bueno, contentos de estar otra vez, como siempre, en Entre Nos, pero de manera diferente. Ahora ustedes por allá por las Carolinas, nosotros por acá por Orlando, y bueno, contentos de poder estar con los oyentes que nos escuchan de todos lados. Así es, pastor. Y lo lindo de este programa que estamos utilizando ahorita es que vamos a poder leer los comentarios, los testimonios juntos, de manera que ustedes también se puedan emocionar con cada palabra que nos ha llegado a través del correo electrónico y también las redes sociales. Pastor, ¿podríamos empezar con una oración? ¿Cómo no? Vamos a orar. Querido Señor, gracias porque podemos estar en un nuevo sábado. Te pedimos que tú estés en medio nuestro, que nos podamos reconfortar, Señor, a través de los testimonios, a través de tu palabra en este momento, y que en este sábado tú nos regales aquello que tienes preparado para cada uno de nosotros. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, seguimos nosotros con esta serie de Pongámonos de Acuerdo y usted comentaba a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y a las personas también de la iglesia que comenten su experiencia con esta serie de Pongámonos de Acuerdo. Y han llegado hermosos testimonios que quisiera compartir, que quisiera mostrarles también para que ustedes puedan leerlos. Así que vamos a empezar esta parte del programa leyendo los testimonios que nos han llegado al correo electrónico. Aquí leemos el primero. Dice, querido grupo de Forest City, quiero agradecerles que me hayan enviado nuevamente el estudio de Apocalipsis. Aprovecho la oportunidad para contarles que a partir de la serie de prédicas Pongámonos de Acuerdo, compartí cada reunión con las 5 personas con las que pude contactarme a través del WhatsApp. En esta pandemia, familia y amigas a las que en otro momento, aún estando cerca, no logré alcanzar con el mensaje. Jesús ahora está obrando grandes milagros. 2 de ellas aceptan absolutamente todo, incluso participan de nuestras reuniones. Dios está obrando milagrosamente. Después de la unción, los estudios han dado una increíble reducción de la enfermedad. Una de mis amigas católica estaba con una gran depresión en un geriátrico con un infarto medular. Ayer me envió un WhatsApp, acepto la palabra, espero ansiosa la venida de Jesús. Hoy Amén. también recuperé la comunicación con un joven con quien hace más de 10 años estudiamos la Biblia y se bautizó, pero se había alejado, y también me pidió el link de la iglesia de Forest City. Son Bien. tantas cosas imposibles de contar en un mensaje, pero quería compartirlo con ustedes, ya que escuchar al pastor Joel abrió mi mente y mi relación con Jesús se tornó más sólida y profunda. Es Qué lindo. hermoso este testimonio, pastor. Qué lindo, realmente a mí me alegra muchísimo escuchar esto, me alegra muchísimo de saber de que Dios está actuando sin que nosotros lo sepamos porque su palabra es poderosa. Cuando se levanta Jesús, Jesús es poderoso y trae transformación. Y lo lindo que vemos es que nos estamos uniendo de diferentes denominaciones, o sea, estamos todos queriendo seguir al mismo Dios basados en la Biblia. Y eso es algo muy, pero muy lindo. Así es, pastor. También tenemos otro testimonio que nos llegó que dice, queridos pastor Joel, Denar y demás personas que conforman su equipo. Yo quiero compartir con ustedes el gran impacto que ha sido para mi vida el haberme encontrado con ustedes al comienzo de esta pandemia. Yo soy adventista, directora de obra misionera en mi iglesia, y yo ya escuchaba las predicaciones del pastor Barrios desde que estaba en su casa church junto con el pastor Alex Rey. Siendo que yo era la persona en mi iglesia encargada de hablar y darles a las personas que nos visitaban, siempre me mantenía repasando las lecciones de la fe de Jesús y otras lecciones con las que me ayudaba a impartir mis clases. Yo pensaba que ya lo había aprendido en mi iglesia. A través de las lecciones y predicaciones era todo lo que tenía que aprender, que ser adventista era ser pueblo de Dios, que el sábado era el sello de Dios para ser salvo, etcétera. Pero a través de Pongámonos de Acuerdo, el estudio de Apocalipsis, relaciones saludables y otros, he abierto los ojos a una nueva realidad. Mi vida ya no es la misma, mis perspectivas han cambiado,
mi forma de ver mi religión, mi manera de estudiar la Biblia, mi manera de relacionarme con mi Dios y por sobre todas las cosas, lo que más me ha impactado es estar conociendo a Dios a través de Jesús. En mi vida personal, esta nueva forma de religión ha impactado mi familia, mis costumbres, en mi trabajo, mis amistades, mis relaciones en mi iglesia. Me siento liberada de muchas dudas y confusiones que tenía, pero simplemente las aceptaba porque las cosas eran así y punto. Ahora sé que la verdad es progresiva y entre más escarbo, más encuentro. Mi carga es ligera y puedo compartir el amor de Dios más fácilmente. Ustedes me han dado herramientas, me siento feliz de pertenecer al movimiento que ustedes han comenzado y comprometida a hacerlo crecer a mi alrededor. Esto es hermoso, sin duda, pastor, lo que acabamos de leer, el impacto que ha tenido en una persona que ya era cristiana, que ya formaba parte de nuestra denominación, pero que es como que pudo ver más allá de todo lo que había aprendido durante tanto tiempo. Es que Cristo siempre nos cambia a todos, no importa dónde hayamos nacido, cuál sea nuestra tradición religiosa, Cristo siempre es contracultural y siempre, o sea, siempre, no hay excepción, hasta el teólogo más grande, hasta el doctor en teología que se sabe toda la Biblia, cuando se encuentra con Cristo, eso le produce todo un cambio de perspectiva, un cambio de visión, y eso justamente es lo que es arrepentimiento, un cambio de manera de ver las cosas. Y gloria a Dios por este testimonio, gloria a Dios porque Dios nos da la oportunidad de ser testigos de esto, de lo que hace el poder de su palabra cuando se levanta Cristo. Qué lindo. Así es, pastor. Es muy emocionante realmente ver cómo las personas están relacionando una relación tan estrecha y tan íntima con el Señor y que eso les trae paz y felicidad. Tenemos también otro comentario, otro testimonio que quiero compartirles y vamos a colocarlo aquí en pantalla. No estoy colocando los nombres para proteger un poquito la privacidad, pero sí partes de los correos electrónicos. Dice, definiría todo como el amor de Dios es tan grande que se encarga de llamar a sus hijos y usar a aquellos que se lo permiten para traerlos a sus pies. Cada vez que el pastor Joel expone la palabra de nuestro amado Dios, el Espíritu Santo lo usa y habla a nuestro corazón. Aprender a ver a nuestro Dios con otros ojos ha sido lo más impactante. Comer su carne y beber su sangre cada día para realmente conocer al Dios de la Biblia, al Dios de amor, ha sido mi nuevo caminar. Incluso este estudio que el pastor comparte en Facebook es una guía muy interesante para aprender a estudiar la palabra de Dios. Me imagino que se refiere también al estudio que usted está compartiendo sobre el libro de Juan. Sí, dice que también... ya terminó ese estudio, pero sí, a eso. Sí. Igual las personas lo pueden seguir encontrando en las redes sociales, en su página también, pastor. Me imagino que ahí también hay una secuela de todos estos, de todas estas publicaciones que ha ido haciendo, ¿verdad? Exacto, sí. Bueno, en mi página, ahí en mi muro, pueden encontrar los estudios desde Juan capítulo 1 hasta el capítulo 21. O sea, ahí estuvimos cada domingo, estaba posteando una serie de preguntas como guía para entender al libro de Juan, el Evangelio de Juan. Perfecto. Tenemos también otro comentario, bueno, del mismo correo electrónico. Dice, ver los 10 mandamientos como 10 promesas es una nueva perspectiva llena de amor y ayuda a quitar nuestra imperfecta humana forma de ver todo. Y entonces querer caminar al lado de Jesús cada día ha comenzado a ser mi mayor anhelo. Que su amor entre en mi corazón y me transforme y que mi familia pueda ver ese amor a través de mí y quiera conocerle es mi gran anhelo. Dice, estoy aprendiendo una nueva forma de caminar. Algunos días no es fácil, pero siempre recuerdo que Jesús hizo todo por nuestra salvación y por su gracia todo es posible. Realmente yo leo este correo y a mí me fortalece muchísimo ver que Dios está con nosotros en esos momentos de tribulación, en esos momentos de prueba, cuando aparentemente estamos pasando incluso por en medio del fuego, ¿no? Yo una de las cosas que la gente muchas veces me pregunta en esta pandemia y todo eso, aunque yo no soy la autoridad para definir los tiempos ni nada, pero me preguntan, ¿usted cree que ya estamos en el fin del tiempo? Y bueno, yo no creo tanto de que estamos en el fin del tiempo por los terremotos que ocurren, por la pandemia, por todas esas cosas, no. Yo
sospecho de que estamos llegando al fin del tiempo justamente por estos testimonios, por el hecho de que Cristo se está comenzando a levantar. No solamente nosotros lo estamos haciendo, hay muchos pastores que lo están haciendo, hay pastores de otras denominaciones que incluso yo estoy escuchando también, y que yo veo que Dios está actuando en ellos, que ellos también están levantando a Cristo, gente que no son pastores incluso, que están levantando a Cristo, y vemos el resultado en frutos, en el fruto de transformación, en el fruto de alegría, de gozo, el fruto del Espíritu. Y esa para mí es una de las señales de que estamos en el último tiempo. Así es, pastor. Y tenemos también muchas reacciones, muchos comentarios que nos llegaron precisamente en la prédica que usted tuvo el sábado pasado, Cielos Nuevos y Tierra Nueva. Tenemos aquí muchos mensajes que hablan acerca de cuánta bendición han recibido acerca de este sermón. Y también nos comentan que están pasando por momentos difíciles. Muchas personas nos piden oraciones en los comentarios. Aquí en YouTube veo mucho que nos piden oraciones por sus seres queridos, porque están lamentablemente sufriendo por el COVID, y definitivamente vamos a estar orando por ellos. Aquí nos comenta una hermana, dice: les escribo porque necesito comunicarme con la hermana Amparo Gil para que me agreguen en el grupo de oración. Yo vivo sola aquí en Apopka, pasé el COVID sola, pero con la compañía de Dios y las secuelas son muy fuertes, necesito mucha oración. Luego les daré un testimonio de cuando el pastor Joel oró y pasó el Salmo 23 y cómo pude dormir luego. Mi número de teléfono aquí está, y bueno, vamos a hacer el esfuerzo de que la hermana Amparo pueda contactarse con esta persona, pero qué lindo este testimonio también que ella nos cuenta de que con su oración y leyendo el Salmo 23, ella logró finalmente dormir a pesar de todo el dolor que estaba sintiendo. Amén. Qué lindo, porque la verdad que yo siempre cuando vengo entre nos, como con Karen, ella no me cuenta a mí de estos testimonios, o sea, yo estoy ansioso por escuchar porque esto me engorda los huesos, porque me hace un testigo de la obra de Dios. Y eso no hay nada, no hay mayor felicidad que ser testigo de lo que Dios hace por medio de su palabra. Gloria a Dios. Claro que sí, pastor. Y tenemos también una pregunta que nos hacen acompañado de un comentario. Pastor, escuché su último sermón y me di cuenta que he estado por mucho tiempo equivocada. Me acostumbré por mucho tiempo a rezar a mi madre, que está en el cielo, o que yo pensaba que estaba en el cielo, y ahora me doy cuenta que no tenía que hacer eso. Perdí a mi madre hace una década y ya se me volvió una rutina hablarle porque yo pensaba que ella estaba con Dios. ¿Cómo puedo cambiar esa forma de pensar poco a poco? Porque a veces me acuerdo y dejo de orar, y otras veces lo vuelvo a hacer automáticamente. Tengo que comenzar a orar más a Jesús, supongo, y ya no a mi madre, y recordar que ella está descansando. Gracias por la prédica del sábado, y si pudiera hablar más acerca de con versículos bíblicos sería bueno. Esto es lo que nos preguntan a través de YouTube. Muy bien, no sé si vamos a tener tiempo, quizás podríamos más adelante hacer un estudio con respecto a esto con versículos bíblicos, pero sí voy a decirte algo, o sea, cuando nosotros vamos descubriendo el mensaje de la Biblia, yo que soy pastor hace 30 años, me hace cambiar un montón de cosas. Ustedes han escuchado mi testimonio cuando predico. Yo era una persona que pensaba en un Dios castigador, que predicaba un Dios castigador, pero en la medida que fui profundizando el mensaje del Evangelio, que fui entendiendo la persona de Cristo, que fui descubriendo estas cosas, yo tuve que ir pidiéndole a Dios que cambie, que me dé arrepentimiento, que cambie mi manera de pensar. Y no es fácil. A mí a veces me sale todo lo que yo recibí, heredé culturalmente, eclesiásticamente, denominacionalmente, me sale natural. Y bueno, justamente la fe es alinear nuestros pareceres nuevamente, poner nuestros pareceres alineados con la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y lo que te voy a decir ahora puede sonar un poquito despectivo, y no quiero que lo pienses así. Pero yo, por ejemplo, cuando hasta los 6 años, y alguien se va a reír de que yo pensaba así, hasta los 6 años yo pensé en la existencia que Papá Noel existía. Y yo llegaba todas las Navidades y veía a Papá Noel, por ejemplo, repartiendo juguetes en diferentes lados. Y yo decía, ¿cómo Papá Noel puede estar en todos lados? Hasta que cuando tenía 7 años, un día, y ustedes se van a dar cuenta ahora cuán ingenuo soy o cuán ingenuo era, un día estábamos en una fiesta con mi familia, y a mí nadie me había dicho que Papá Noel no existía. Cada vez que yo hablaba de Papá Noel, todos se reían. Pero entonces, un día estábamos en una fiesta de Navidad,
con unos amigos y viene un chico que se subió a una ventana y dice, miren, fulano, que era uno de los que estaba ahí en la fiesta, se está disfrazando de Papá Noel allí en esta pieza. Y nos subimos todas a la ventana y entre las persianas espiamos cómo este hombre que todos conocíamos se disfrazaba de Papá Noel. Y para mí eso fue un chasco, en cierto sentido, y fue también una liberación, porque ahí me di cuenta que Papá Noel no existía. O sea, todos los Papá Noel que yo veía eran gente disfrazada, que a mí Papá Noel no me traía regalos, eran mis padres los que me traían regalos. Entonces, esa verdad de descubrir eso, si bien era muy lindo pensar en Papá Noel cada vez que había un Papá Noel, me trajo más alegría saber cuál era la verdad con respecto a Papá Noel, porque eso me puso en correcta perspectiva con la vida. Y por eso nosotros vamos a ver, por ejemplo, en la Biblia, vamos a ver que Dios al pueblo de Israel, una de las cosas que les prohibía fehacientemente era hablar con los muertos. Y no está mal, por ejemplo, esta chica que dice que ella habla con su mamá. No, Dios no te condena por eso, no es que está diciendo, oh, estás hablando, estabas equivocado. No es así Dios. Dios nos comprende qué es lo que nosotros aprendimos, qué es lo que nos enseñaron, qué es lo que piensa la sociedad. Entonces comprende que nosotros podemos tener ciertas pareceres equivocados, pero por eso él simplemente en la Biblia nos dejó la Biblia para que investiguemos y claramente nos dejó ciertos consejos. Y una de las cosas que le decía al pueblo de Israel era que no se comunique con los muertos. ¿Por qué Dios no quería que se comunique con los muertos? Y eso está en Deuteronomio capítulo 18, lo voy a leer si quieren. Dice versículo 18, versículos, estoy sin los lentes, creo que es del 8 en adelante, y dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominable para Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas es que Dios echa a estas naciones de su presencia. O sea, Dios prohibía esto. ¿Y por qué prohibía esto? Porque la Biblia también en el Nuevo Testamento nos dice que Satanás tiene la capacidad de disfrazarse como ángel de luz. Y dice que él se disfraza como ángel de luz para poder engañar. Entonces nosotros vemos en la Biblia también, ¿se acuerdan el episodio con el profeta Saúl, perdón, con el rey Saúl? Samuel había muerto, y entonces Saúl va a una divina, y Saúl sabía que estaba yendo en contra de la voluntad de Dios, pero va a una divina, va a una espiritista, para que le consulte a Samuel, al espíritu de Samuel que había muerto. Por supuesto, eso Dios lo prohibía, y Saúl sabía, y por eso se disfraza. Saúl va disfrazado a esta pitonisa, a la casa de esta pitonisa, para que ella lo comunique con Samuel y que Samuel le pueda decir qué era lo que iba a pasar en la guerra al otro día. Esta pitonisa se da cuenta, por la iluminación de Satanás, se da cuenta que Saúl estaba disfrazado y que era Saúl el que venía. Y entonces le dice, ¿cómo vienes tú ahora a consultar a los muertos cuando tú eras un rey que prohibía todo esto? Porque Dios prohíbe todo esto. Bueno, entonces Saúl se disculpa y esta pitonisa le trae el espíritu de Samuel. Ahora, este espíritu de Samuel, de acuerdo a lo que nosotros entendemos acerca de la Biblia, no era Samuel, no era el espíritu de Samuel. Era lo que dice Corintios, capítulo 14, primera de Corintios, creo que es 14, no me acuerdo el versículo, y no me acuerdo si es primera o segunda, ahora pero que dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Los demonios se pueden disfrazar también y pueden hacer parecer de que son personas muertas. Y esto es un gran engaño, y por eso Dios prohíbe el consultar con los muertos, porque este es el gran engaño que tiene Satanás. O sea, Satanás, utilizando el gran cariño que nosotros tenemos por las personas que en este momento están descansando, que están inconscientes, él puede incluso engañarnos y traernos mensajes que parezcan que vienen de Dios cuando no vienen de Dios. Y por eso es un gran engaño. Por supuesto, en el Nuevo Testamento hay versículos que parecieran dar a entender que hay vida después de la muerte, en el sentido que los muertos están con Dios. ¿Por qué? Porque cuando se escribe el Nuevo Testamento,
el pensamiento griego era el que dominaba todo el mundo conocido en esa época. Entonces, los escritores hebreos tenían que escribir en la forma griega para que la gente pueda entender. Pero el mensaje de la Biblia, nosotros vimos algunos versículos la semana pasada en el sermón, vemos que en la muerte hay inconsciencia y que el espíritu es una energía que está, el registro espiritual nuestro, que va a Dios cuando nosotros morimos, pero va como una energía inconsciente. No es que va a Dios como alguien consciente o un ser consciente que sigue en otra dimensión de la vida, sino que simplemente va a Dios y ese espíritu se va a unir nuevamente con la materia en la resurrección y nosotros vamos a volver a ser los que somos. Nada más que ya redimidos en la resurrección y para vivir eternamente con Dios. Amén, pastor. Tenemos también otro comentario que quiero colocar aquí en pantalla. Vamos a ver si me funciona. Me estoy adecuando todavía a este programa. Pero aquí hay un comentario que quiero que leamos juntos. Dice, la palabra de Dios dice que nuestros días ya están contados. ¿Eso quiere decir que no importa lo que hagamos, ya estamos condenados a vivir cierta cantidad de tiempo? En la Biblia Dios habla hoy, dice, si tú eres quien determina cuánto de vivir el hombre y le pones un límite que no puede pasar. Job 14:5. ¿Qué le podemos responder a esta persona, pastor? Sí, hay una tensión entre la soberanía de Dios y la libertad que Dios nos da. Y nosotros tenemos que entender que el hecho de que Dios sea soberano no necesariamente coarta nuestra libertad o Él pisotea nuestra libertad. Entonces, por ejemplo, sí, Dios puede haber determinado que yo viva 90 años, pero sin embargo yo puedo acortar eso que Dios determinó por medio de mis decisiones. Por ejemplo, no protegiendo, yo por más que, por ejemplo, Dios haya determinado que yo viva 90 años, si yo como todos los días grasa, hago que por medio de mi alimentación mis arterias se llenen de colesterol, yo no voy a llegar a 90 años. Si yo, por ejemplo, Dios determinó que viva 90 años, pero yo manejo totalmente inconsciente, soy totalmente inconsciente en la manera de manejar, posiblemente me muera antes. Dios puede haber determinado que yo viva hasta los 90 años, pero yo puedo suicidarme si yo quiero. Y yo voy a cortar, ahí está mi libertad, o sea, yo soy el arquitecto de mi propio destino. Dios a todos nos predestinó para una vida feliz, a todos nos predestinó para vivir para un plan, pero yo decido si entro en el plan de Dios o sigo mi propio plan. Y sí, si entro en el plan de Dios, voy a morir cuando Dios determinó. Si sigo mi propio plan, voy a morir cuando yo decida morir y cuando Dios lo permita. A veces yo entro en mi propio plan y Dios todavía no permite que yo muera. Ahí ya no me puedo meter en la mente de Dios para dar una respuesta, pero sí la soberanía de Dios no coarta ni limita nuestra libertad con respecto a lo que nosotros decidimos y a lo que nosotros queremos. Definitivamente, pastor, hay muchas preguntas que son difíciles también de reflexionarlas, de pensarlas y hasta de responderlas, ¿no? Y creo que nosotros en esta pandemia hemos tenido muchas dudas en la mente, quizás incluso siendo cristianos, ¿no? Tenemos aquí otro comentario que dice, en esta pandemia ha muerto mucha gente buena. ¿Por qué parece que solo se queda en el mundo las malas personas, pastor? ¿Qué motivos tendrá Dios para llevarse a tantas personas al descanso al mismo tiempo? Muy bien, porque acá, bueno, lo que voy a responder puede ser algo muy personal, pero ¿se acuerdan el primer asesino quién fue? El primer asesino fue Caín. ¿Y a quién mató? Mató a su hermano Abel. Y Abel era una persona que estaba con Dios. Y sin embargo, Dios permite que Abel muera y que Caín siga viviendo. Y es más, en Génesis capítulo 4 nos dice que Dios pone una señal en Caín para que nadie lo mate después. Es más, cuando Caín va y mata a su hermano, vemos que Dios sale al encuentro de Caín y sale a buscarlo para darle un mensaje, para rescatarlo. O sea, Dios tiene un plan de salvación para todos y a veces permite que el que ya está preparado, el que ya está en la salvación, muera, porque al final termina siendo una bendición. Si no siente nada, si yo muero hoy y no siento nada, para mí es un segundo para la eternidad. O sea, ya yo cuando abro los ojos veo a Cristo venir en las nubes. Entonces la Biblia en Apocalipsis capítulo 14 dice realmente que la
muerte para aquel que está en Cristo es una bendición. No vamos a buscar la muerte. El que está en Cristo no busca la muerte. ¿Por qué? Porque vivimos plenos también. El gozo del Espíritu nos hace amar esta vida. Pero si morimos, termina siendo una bendición. O sea que cuando estamos con Dios nunca perdemos, siempre ganamos. Entonces a veces Dios permite personas buenas que mueran, ya están en la bendición de esa muerte inconsciente, porque eso les acelera el encuentro con Cristo. Mientras que las personas todavía que son malas, Dios todavía en su amor los sigue persiguiendo para darle oportunidad para que decidan salvarse. Recuerden que Dios no va a salvar a nadie por la fuerza. Todo aquel que viva con Cristo por la eternidad va a tener que ser salvado voluntariamente. Nunca va a ser por la fuerza. Entonces, por eso, Dios está trabajando en todos para que esa salvación esté asegurada. Me encantó, pastor, lo que usted dijo el día sábado. Nunca me había puesto a pensar en eso. Y ayer también, el otro día, cuando hicimos el programa con la pastora Saraí y con la pastora Keila, también lo mencioné porque me hizo sentir muy contenta de este concepto de que cuando una persona va al descanso, son esas personas que van a pasar a primera fila, ¿no? Y ya están ahí delante de todos. Nosotros somos los que estamos al final de la fila, con el calor, con la incertidumbre, con hambre, qué sé yo, ¿no? Pero esas personas ya están a segundos nada más de entrar a ese momento tan especial, ¿no? Y de pensar simplemente que ya esas personas ya no sufren, que están tranquilas, que están descansando, que están durmiendo, realmente termina siendo una bendición para nosotros, ¿no? Me encantó también esta semana leer Isaías 57, 1 al 2, y este es uno de mis versículos que lo acabo de descubrir esta semana porque lo había leído muchas veces, pero no lo entendía. Dice, la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero nadie sabe el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que está por venir. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Y es justo lo que usted acaba de decir, pastor, que Dios sabe nuestros momentos y sabe lo que es mejor, ¿no? Impresionante, nunca había notado ese versículo como lo estoy notando en este momento. Y gracias, o sea, espectacular. O sea, es así, o sea, Dios es amor. Cuando yo era jovencito, compuse una canción que se llamaba Con Cristo todo es mejor. O sea, cuando estamos con Dios no hay nada, nada que lo haga perder a Dios, ni que nosotros perdamos con Él. Todo ganamos, todo ganamos. Y por eso es necesario vivir para ese Dios de amor que nos ama y que está siempre trabajando para nuestra salvación. Tenemos también otra pregunta a propósito del sábado pasado. Dice lo siguiente, pastor, cuando Jesús venga, ¿nosotros iremos todos al cielo o la tierra será aquí renovada y viviremos en este planeta renovado? Bueno, hay varias teorías e interpretaciones de esto. Hay gente que piensa que cuando Cristo venga vamos a ir al cielo. Hay otra gente que piensa que cuando Cristo venga va a quedar aquí en la tierra. Hay otra gente que piensa que cuando Cristo venga un grupo va a quedar aquí en la tierra, otro grupo va a ir al cielo. Hay otra gente que piensa o interpreta que cuando Cristo venga van a morir todos y Satanás va a quedar solo aquí en la tierra. Son todas interpretaciones de la Biblia que nosotros tenemos que seguir estudiando la Biblia para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y yo no estoy de acuerdo con que nosotros simplemente aceptemos lo que dice nuestra denominación porque un grupo de teólogos se reunió para determinar qué es correcto, qué es incorrecto. No, lo que sabemos es que el mensaje de Dios está en la Biblia. Y puede haber muchas interpretaciones, y esas interpretaciones a veces son excluyentes o a veces pueden ser complementarias, porque hay un sector, un grupo de gente que descubre una cosa, pero no descubre el todo con respecto a una verdad. Y hay otro grupo que descubre otra cosa y no descubre el todo con respecto a la verdad. Pero muchas veces, cuando nosotros nos polarizamos y estamos diciendo, no, todos los de aquella denominación están equivocados, mi denominación es la correcta y todos los demás están equivocados, nosotros así hacemos un daño al diálogo que nos tendría que llevar a toda verdad, porque la Biblia dice que nadie tiene la verdad, el único que tiene la verdad es el Espíritu Santo. Entonces, de todos podemos aprender algo, y en el diálogo es que vamos a ir complementando nuestras interpretaciones, y aquellas interpretaciones que tenemos que son incorrectas, las vamos a ir desechando para poder ir haciendo una verdad más plena, que esa verdad incluso es progresiva. Y por eso
yo no, si bien es lindo dialogar, pero muchas veces hay gente que empieza a discutir y se enoja y discute, porque si alguien cree que el milenio es después de la venida de Cristo, o alguien cree que el milenio es antes de la venida de Cristo, y se pelean y se empujan como diciendo, tú no puedes ser mi hermano, por eso, no, eso es ridículo. O sea, hacer eso es ridículo, está lejos del Espíritu de Cristo. O sea, cuando hacemos eso, sin duda estamos motivados por nuestra propia soberbia, pensando de que nuestras conclusiones de la verdad, que nuestra mente es tan divina que puede captar la verdad como si fuéramos dioses. No, no es así, somos pecadores y todos tenemos un problema que tenemos nublada nuestra razón y nuestra mente y por eso tenemos que solamente confiar en el Espíritu. Así es, pastor. Y a veces hay algunos comentarios en YouTube, en las redes sociales que justo estaba revisando, que nos preguntan mucho acerca de por qué nosotros creemos que Ellen White tenía el don de profecía. Y hay que entender que nosotros no estamos imponiendo esto. Aquí hay un comentario en YouTube de una persona que pensó que la íbamos a borrar o que la íbamos a bloquear por decirnos que ella no comparte o que ella no cree en Ellen White. Y no se trata de eso. Nosotros no vamos a bloquear a nadie por pensar de forma distinta. Al contrario, queremos dialogar y queremos que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Y no sé si, pastor, usted quisiera responder a esta persona que nos ha hecho también ese comentario. Sí, yo quiero decirle a esta persona que, bueno, no sé, creer en Elena de White, no hay que creer en Elena de White, hay que creer en Cristo. O sea, es Cristo el que nos salva. O sea, que yo crea que una persona tiene el don profético o que no crea, lo importante sí es que yo crea que hay un don profético, que yo crea que hay un mensaje en la Biblia que Dios nos dejó, un mensaje que es imperfecto, incluso el mensaje, o sea, la manera en cómo está expresado el mensaje de la Biblia es imperfecta, porque los seres humanos que escribieron la Biblia, que fueron instrumentos de Dios para escribir la Biblia, eran personas imperfectas. Dios es perfecto, pero Dios siempre que entra en contacto con nosotros, eso lo dice Eclesiastés, Dios hizo al hombre perfecto, pero nosotros complicamos todas las cosas. El ser humano, como somos pecadores, nosotros complicamos todo, nosotros contaminamos todo. Y por eso la Biblia tiene, sí, el mensaje de Dios en forma humana, y esa forma está contaminada. Porque somos seres humanos. Eso no nos gusta, especialmente a los que tenemos una tendencia hacia el farisaísmo, o sea, como los fariseos de la época de Jesús, los fariseos pensaban ellos que eran perfectos y que las conclusiones que llegaban de la verdad eran perfectas y que no podían ser rebatidas ni podían ser cuestionadas. No, ese no es el espíritu que nos enseñó Jesús, no es el espíritu del movimiento final. En el movimiento final, yo creo que como reconocemos que somos pecadores, estamos dispuestos a analizar todo, no vamos a hacer dogmas de nada, vamos a seguir pidiendo que el Espíritu nos lleve a toda verdad, como lo promete la Biblia, y de a poco esa verdad va a ir siendo progresiva. Ahora, con respecto a Elena de White, si quieres creer, cree, y si no quieres creer, eso no te vas a perder por eso, ni te vas a salvar por eso tampoco. O sea, tú te salvas por tener una relación con Cristo. Y si Cristo quiere hacerte creer que una persona es profeta, Cristo te lo va a revelar. Y si no te lo quiere revelar, no te lo revela. Muy simple. Ahora, podemos ser hermanos. Yo sé que para algunos quizás esto le puede parecer una mentalidad demasiado amplia o lo que sea. No estoy queriendo hacer una mentalidad amplia. Simplemente quiero seguir la mentalidad que Dios dijo, que Jesús nos enseñó cómo debemos hacer con aquellos que tienen otra manera de pensar o que quizás creen en algo o no creen en algo. Por ejemplo, había personas que, lo vemos en el libro de Hechos, que habían creído en el bautismo del arrepentimiento, pero todavía no habían creído en el bautismo del Espíritu. Y esas personas no quería decir que porque no habían descubierto la obra del Espíritu no eran hijos de Dios o que eran herejes. No, tenían que seguir descubriendo cosas, tenían que seguir descubriendo las verdades que Dios tiene en la Biblia, por medio del estudio y por medio de la revelación del Espíritu. Pero el hecho de que hoy yo no crea todo, por el hecho de que todavía estoy avanzando en lo que Dios me ha dado y estoy asimilando eso, no quiere decir que no voy a creer en otra cosa en el futuro, o sea, no voy a seguir creciendo en el futuro en mi creencia. Y yo, por ejemplo, yo tengo 30 años de pastor, hoy yo he descubierto muchas cosas que cuando comenzó mi ministerio
no las creía, incluso no tenía la mentalidad que tengo ahora. Y no quiere decir que cuando comencé mi ministerio era un hereje o era alguien que no estaba en el pueblo de Dios o que no era hijo de Dios. No, soy tan hijo de Dios ahora como cuando hace 30 años. Nada más que ahora tengo, por medio del estudio y por medio de la revelación del Espíritu, tengo una visión que antes no tenía. Se ha ampliado mi visión. He tenido que cambiar ciertas cosas también, que estaba equivocado. Bueno, de eso se trata. De eso se trata, crecer en Cristo y crecer en la verdad de Cristo. Me encanta lo que dice usted, pastor, porque a veces discutimos o tenemos este tipo de conversaciones que son bastante tensas por el hecho que queremos convencernos o queremos que todos tengamos la misma forma de pensar, ¿no? Y definitivamente hay muchas personas también, a mí me ha pasado y yo lo he hecho y tengo que reconocer mi error, que a veces digo, no, yo no creo en tal cosa, pero ni siquiera me he dado el trabajo de investigar o leer o al menos escuchar cuál es la lógica de pensamiento que está desarrollando tal teoría o tal persona, ¿no? Entonces yo pienso de que si Dios nos quiere revelar algo, también depende de nosotros de escoger escuchar, leer y someter todo a prueba, ¿no? Y someter todo espíritu a prueba, como dice la palabra de Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo estoy segura que vamos a llegar a un buen discernimiento también, ¿no? El miedo nunca nos lleva a buen puerto. O sea, cuando nosotros estamos con miedo, no analicemos esto por miedo. A ver, pareciera como que pensamos que toda persona que trae algo nuevo lo tenemos que aceptar. No, o sea, yo no tengo que aceptar todo lo que una persona dice, como tampoco tengo que rechazar todo lo que otra persona dice. O sea, tengo que analizar. Dios nos dio mente, está el Espíritu Santo, estamos entregados al Espíritu Santo, no tenemos que tener miedo de analizar, de rever, de reconsiderar incluso. Justamente ese es el crecimiento que tiene que darse en el pueblo cristiano. Lastimosamente los cristianos lo que hacemos es, llegamos a una conclusión, la hacemos dogma, y cuando lo hacemos dogma, declaramos hereje al que no cree así y a todo el que cuestiona eso. No, eso no es el espíritu de la Biblia, no es el espíritu de Jesús, no es el espíritu de los apóstoles. Entonces, tenemos que abogar por volver a un cristianismo puro, no un cristianismo dogmatizante, un cristianismo que basado en el miedo, un cristianismo que no deja pensar. No, el cristianismo tiene que ser la empresa más pensante que existe y más voluntaria que existe. Y por eso la fe es contraria al miedo. Entonces ustedes van a ver que una persona que vive por fe no está paralizada por sus miedos. Me encanta eso, pastor. Y me recuerda también esa promesa de la Biblia en donde dice que nosotros no hemos recibido un espíritu de cobardía, ¿no? Sino de valentía, de poder y de amor, de dominio propio, ¿no? Así que yo pienso que hay que apoderarnos de esa identidad que Dios ya nos ha entregado al morir en la cruz. Ahora, quiero finalizar con esta última pregunta porque ya nos estamos yendo un poquito del tiempo. Dice, pastor, ¿cómo me desligo del pensamiento griego? Porque cuando estudio la Biblia, hay cosas en la Biblia que siento que contribuyen a fortalecer este pensamiento erróneo. Por muchos años he estudiado la Biblia con este espectro del pensamiento griego. Y ahora, ¿qué tipo de pensamiento tengo que tener? ¿Cómo se le llama a ese nuevo pensamiento? El nuevo pensamiento yo le llamo un pensamiento centrado en Cristo. El pensamiento griego hace teología sistemática. Y creo que voy a hablar un poquito mañana en el sermón de eso. Pero el pensamiento griego hace teología sistemática, define una verdad, define otra verdad, define otra verdad. El pensamiento hebreo no define la verdad en términos abstractos, sino define la verdad en términos relacionales. Y tenemos que empezar a desarrollar ese pensamiento estudiando la vida de Jesús. O sea, descubriendo quién es Jesús, descubriendo cómo interactuaba Jesús con la gente, cómo Jesús definía lo que es la verdad, cuál era la doctrina de Jesús, porque sí, Jesús tenía una doctrina, pero no es el tipo de doctrina que nosotros definimos como credo. Jesús no tenía un credo, tenía una doctrina basada en principios, yo le llamo, en principios de vida. Entonces, la mentalidad hebrea tiene que ver con la vida, la mentalidad griega tiene que ver con definiciones, la mentalidad hebrea tiene que ver con vivir. La mentalidad la mentalidad griega tiene que ver con conceptualizar. Si bien no podemos dejar de conceptualizar lo que vivimos, ahora estamos conceptualizando, pero si lo que conceptualizamos no nos lleva a una vida práctica de amor para Dios y con el prójimo, eso no tiene ningún sentido en la vida. Y ese es el pensamiento hebreo, que es el pensamiento de Dios, que los hebreos
fueron afectados por ese pensamiento y por eso con ese pensamiento se escribió la Biblia. Pero no quiere decir que un judío, por ser judío, por eso entonces piensa bien y está ajeno a los problemas del pensamiento griego que nos trajo el pensamiento griego, que es el pensamiento del pecado. Es el pensamiento natural del ser humano. El pensamiento griego es el pensamiento natural del ser humano. Uh-huh. Esto es muy interesante de desarrollar. De hecho, estuvo muy, muy buena la escuela sabática del sábado pasado en esta discusión que tuvo también con la pastora Saraí, con su hermano el pastor Henry Barrios y con Denar Almonte. Y hay muchas personas en las redes sociales que están diciendo cuándo será la próxima vez que invitará el pastor Joel a su hermano Henry para poder hablar en la escuela sabática. Piden hasta incluso un podcast, que tengan un programa juntos y que lo están esperando. Esos son los comentarios en YouTube. Por la gracia de Dios estamos recién empezando a hacer muchas cosas y las necesidades de la misión van a ir determinando las decisiones que tomemos. Lo importante es predicar el Evangelio, lo importante es que crezcamos todos en el conocimiento de Dios y que todos juntos podamos dialogar y podamos apoyarnos los unos a los otros. Así es. Y ya para cerrar, pastor, simplemente quiero leer rápidamente estas consultas que nos han llegado también al correo electrónico. La primera es... buenas noches, quiero consultar si es posible conseguir la serie Apocalipsis para Todos y Relaciones Saludables en audio para poder escuchar en el vehículo desde la comodidad de mi auto. Quisiera saber, disculpen la molestia, y muchísimas gracias. La serie me ha ayudado muchísimo a mí, a mi familia, y ahora quiero compartir relaciones saludables. Saludos desde Tucumán, Argentina. Pastor, nos piden también ahora podcast de Apocalipsis para Todos, de relaciones saludables y de todos los estudios bíblicos que estamos realizando. También nos piden el estudio bíblico de Pongámonos de Acuerdo. Aquí nos dicen lo siguiente. Buenas tardes, un saludo muy especial del Ministerio Jesús_es todo 7 con su respectiva cuenta en Instagram. La presente es para solicitarle un gran favor al pastor Joel Barrios. Nosotros estuvimos hablando con su ex pastor asociado Alex Rey y nos informó de que el pastor Joel tiene un estudio o curso bíblico muy parecido al estilo de la fe de Jesús, que es el de Pongámonos de Acuerdo. Queremos, por favor, que él nos haga llegar ese documento para nosotros poder organizar y completar nuestros cursos de estudio bíblico para cristianos y no cristianos. Gracias. Estas son las peticiones que nos llegan a través del correo electrónico, señor pastor. Sí, con respecto al estudio bíblico, sí, yo lo que estuve predicando prácticamente, por supuesto, está un poco renovado lo que estuve predicando, pero prácticamente es la base de una serie de estudios bíblicos que hice hace mucho tiempo y que ya mucha gente la ha usado. Estamos trabajando ahora en la parte técnica para para que pueda salir al público este material. Así de pronto, una vez que solucionemos las partes técnicas, este material va a estar con acceso al público. Hace poco recibí un testimonio de Joel, que es un miembro acá de la iglesia Forest City que fue a vivir a México y él está usando estos estudios bíblicos y me daba su testimonio que realmente estaban disfrutando muchísimo de usar esta serie. Así que bueno, sí, pronto va a estar con acceso a todos esta serie, pero entonces Karen es la que tiene más con respecto a todo lo que audio y eso tiene más, ella sabe más de esto, yo no sé mucho, pero ¿cuáles son los planes, Karen, que hay con esto? Sí, pastor, próximamente nosotros vamos a subir todo el material también de Apocalipsis para Todos, relaciones saludables, incluso estas transmisiones que hizo la pastora Saraí de Conectados. Estas conversaciones y estos estudios bíblicos van a estar disponibles para ustedes a través de podcast, tanto en Spotify como iTunes, para que lo puedan escuchar en el vehículo, en la comodidad de su casa y también lo puedan compartir por las redes sociales, por WhatsApp, por mensaje de texto. Así que no se preocupen, que sí, téngannos un poquito de paciencia porque son muchas cosas que ahora la tecnología y el mundo digital nos demanda y estamos tratando de acomodarnos a esta nueva forma de comunicar. Pero definitivamente estamos muy contentos, pastor, de que estos estudios bíblicos están dando muchos frutos y que las personas están muy contentas. Amén, amén. También contento también de que haya gente que pueda sentirse beneficiada por esto. Pero quiero aclarar, ustedes pueden hacer su propia serie de estudios bíblicos, o sea, el hecho de que ustedes elijan como base un estudio bíblico de otra persona
es bueno que ustedes le agreguen sus estudios bíblicos, que ustedes agreguen perspectiva. Por ejemplo, mi estudio bíblico es basado en principios, pero a mí me gustaría, y ahora voy a empezar una serie, mañana terminamos la serie Pongámonos de Acuerdo, y posiblemente voy a empezar una serie. La próxima serie de predicaciones va a estar basada en Jesús, en la vida de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué nos enseñó Jesús? Yo todavía no he visto una serie de estudios bíblicos basado específicamente en la vida de Jesús. Tengo un libro que he escrito que se llama Discípulos, que esa va a ser la base de mis predicaciones, pero hagan ustedes, yo los motivo y los desafío para que hagan su propia serie de estudios bíblicos. Sí, pastor, y eso me gusta porque ese enfoque es muy orgánico, ¿no? A veces en el grupo pequeño no queremos hacer nada hasta no tener un pastor o alguien que sepa más o menos de la Biblia para poder empezar a estudiar juntos porque sentimos que hay de por medio una orientación que de repente en ese momento nos está faltando, ¿no? Pero a mí me encanta pensar que la mayor persona que nos puede capacitar y orientar es el Espíritu Santo. Así que si tienes en tu grupo pequeño a 5 personas que quizás no conocen mucho de la Biblia, no te preocupes, pídelo en oración y el Espíritu Santo te va a guiar en el estudio. Y bueno, también tienes todas las herramientas en Internet para que puedas escuchar también otras perspectivas, ¿no? Y me encanta que podamos estudiar todos juntos a Jesús y Jesús se va a revelar en nuestras vidas. Pastor, estamos ya cerrando el programa de Entre Nos. Yo le agradezco muchísimo por haberse conectado. Le deseo un feliz sábado y gracias también a todas las personas que están enviando ahorita mismo sus comentarios aquí por Internet, por Facebook y por YouTube. Y bueno, desearles que puedan estar con nosotros el día de mañana a partir de las 10 en punto, porque el tema va a estar muy bueno. ¿Cuál es el título de la prédica de mañana, pastor? El título de la prédica de mañana se llama Unidos en Cristo. Yo lo que voy a hacer va a ser un resumen o una conclusión final de esta serie que se titulaba Pongámonos de Acuerdo, pero se titula Unidos en Cristo. Ok, pastor, entonces vamos a estar atentos, ya lo saben, mañana 10 de la mañana. Vamos a cerrar con una oración, pastor. ¿Ora? Ok. Querido Señor, gracias por estos lindos momentos que pasamos juntos. Señor, gracias por los testimonios, gracias por las inquietudes, gracias porque nosotros a través de los testimonios, de las inquietudes de la gente, también todos crecemos, Señor. Gracias por la Biblia, gracias por Jesús. Y te pedimos, Señor, que este camino que hemos comenzado juntos no se acabe, que pueda durar por la vida eterna. Y que no importa, Señor, dónde estemos, todos podamos estar unidos en ti. Y que podamos, Señor, cumplir la obra que tú nos has encomendado, que es preparar camino para tu venida. Gracias, Señor, bendice a todos los que están escuchando, especialmente te pedimos por la gente que tiene familiares enfermos, que están padeciendo, que están pasando por el valle de sombra. Señor, dales la seguridad de tu presencia y que esa seguridad, Señor, se reditúe en milagros que no te pedimos qué clase de milagros tú hagas, sino que simplemente te pedimos que hagas los milagros que estás acostumbrado a hacer, Señor, y especialmente el hecho de sanar nuestro corazón. Gracias, Señor, por todo, y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un feliz sábado con todos. Bendiciones. Feliz sábado. Saludos a Alex y Karen también, saludos.